Bien, pasando a otro tema, lo que también hubo en esta semana, el miércoles, fue la primera reunión de la Fed bajo la conducción del nuevo presidente de la Fed, el nuevo jefe, Kevin Warsh, reemplazando a Jerome Powell, ¿sí? Había muchas expectativas con esta reunión. ¿Por qué? Porque el anterior Sherman, Jerome Powell, se había ido muy peleado con Trump, porque Trump lo presionaba para que baje las tasas, que como expliqué en el video anterior, cuando se tienden a bajar las tasas, la economía se acelera, por más que se descuide un poco la inflación. Powell no quería bajar las tasas, entonces, bueno, le tiraron un carpetazo, Trump le tiró un carpetazo, y bueno, nada, se fue todo medio picante, y aparecía Kevin Warsh, propuesto por Trump, al igual que como fue propuesto Powell, pero bueno, se decía de que este muchacho, Kevin Warsh, venía a bajar las tasas. Pero ¿qué pasa? Por más que lo sugiera el presidente, al presidente de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos es un órgano independiente. ¿Sí? Independiente en serio, ¿no? Como el Banco Central Argentino. Entonces era una muy mala señal para los mercados que aparezca una especie de títere, lo cual no es así. Y entonces había muchas expectativas de que si va a bajar las tasas, que si la va a mantener alto. En todo un contexto donde las tasas de interés se mantienen altas porque la inflación viene alta en el mundo y principalmente en Estados Unidos. Entonces había una cierta expectativa con esta reunión en particular. ¿Y qué pasó? Bueno, no hubo cambio en la tasa de interés, pero se muestran divisiones dentro de los representantes de los diferentes estados acerca de qué va a pasar con las próximas tasas. Se preveía antes de todo el problema en Medio Oriente de que las tasas iban a ir bajando con el tiempo para impulsar un poco más la economía de Estados Unidos porque la inflación iba a ir bajando. Ahora, como los precios están altos, se pone en duda todo eso. Hoy las tasas de referencia están entre un 3,5 y un 3,75%, pero se muestran divisiones dentro de los delegados de si se va a subir en las próximas reuniones. Se reúnen aproximadamente cada 2 meses. ¿Qué dijo el nuevo presidente? Bueno, prometió restablecer la estabilidad de los precios. Dijo, los precios persistentemente altos representan una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué ser un presagio. O sea, hizo hincapié en que la inflación está alta y que no se pueden bajar las tasas por ahora. Si querés seguir entendiendo cómo funciona esto de la tasa de interés y cómo afecta al mercado o cómo afecta a la inflación o a la economía, las decisiones de la tasa de interés, te invito a ver en mi lista de reproducción de videos que no expiran, donde explico concepto de economía, donde uno de los últimos explico precisamente esto. ¿Por qué? Lo expliqué porque se sabía que venía esta reunión. Pero sin dudas lo más importante que pasó esta semana a nivel internacional fue el acuerdo o el preacuerdo entre Estados Unidos e Irán, donde se firman o firmarán 14 puntos de entendimiento. Voy a dejar el enlace en la descripción por si querés ver esta noticia. Acá yo la transcribí y detallé los principales puntos, o sea, los 14 puntos de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán y una comparación con 1929 que hizo Trump. ¿Por qué? Porque cuando habló Trump de llegar a este acuerdo, dijo que era este acuerdo o una catástrofe económica comparada con la de 1930, o sea, con la Gran Depresión. Nadie estaba viendo una catástrofe así. En el mercado financiero se decía de que podía complicar a la economía, que podía hacer que la bolsa caiga, pero nadie lo estaba comparando con la crisis del 29. O sea, en la cabeza de Trump la cosa se estaba poniendo mucho más peligrosa de lo que todo el mundo pensaba y que por eso llega a este acuerdo. Vamos a repasar los 14 puntos. Fin de las operaciones militares, el primero. Estados Unidos, Irán y sus aliados declaran el cese inmediato al fuego. ¿Por qué? Y sus aliados porque también se incluye el Líbano. No solamente había una disputa entre Estados Unidos e Irán y el estrecho de Hormuz y todo eso, sino que en el Líbano se seguían bombardeando a full. Por eso se incluye el Líbano en las negociaciones, porque en el anterior preacuerdo decían que había quedado excluido, eso no se aclaraba. Acá se incluye. Respeto de la soberanía. Ambas partes se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial
territorial de la otra. No creo que estaba en riesgo la soberanía de Estados Unidos, así que claramente este es un punto que gana Irán. Estados Unidos e Irán deberán negociar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días. O sea, el tercer punto dice que en 60 días se tiene que cerrar el acuerdo definitivo. El cuarto punto es que Estados Unidos se va a tener que ir del estrecho de Hormuz y sacar el bloqueo naval que había puesto. Rebobinando un poco, el estrecho de Hormuz en un principio lo había bloqueado Irán como respuesta a los ataques de Estados Unidos, diciendo acá no pasa más nadie, yo soy el dueño del petróleo de toda esta situación. Después Estados Unidos le dice, bueno, yo también pongo mi barco acá, así vos tampoco podés vender nada de petróleo a nadie. Y bueno, entonces como que queda un doble bloqueo ahí en el estrecho de Hormuz. Bueno, Estados Unidos se tiene que ir de ahí en los próximos 30 días. Eso nos lleva al punto número 5. Se va a reabrir el estrecho de Hormuz durante 60 días con el paso seguro y gratuito de buques comerciales. O sea que Irán no puede cobrar peaje por durante 60 días. Pero escuchame una cosa, antes de todo este lío no se cobraba peaje. Eso fue una medida que tomó Irán, una medida de guerra por así decirlo. Entonces, bueno, después de los 60 días va a volver a cobrar peaje. O sea que la situación es peor desde el punto de vista de Estados Unidos en este punto también. Plan de reconstrucción, el número 6. Plan de reconstrucción de 300 mil millones de dólares para Irán. No quiere decir que Estados Unidos va a pagarle a Irán 300 mil millones de dólares para reconstruir su infraestructura, sino que se va a hacer como, se le va a facilitar financiamiento, por así decirlo. O sea, se le sacan restricciones financieras a Irán que tenía desde hacía muchísimos años. Eso nos lleva al punto número 7, que son levantamiento de las sanciones y medidas relacionadas al Consejo de Seguridad y de la Junta de Gobernadores de la OIE. Bueno, son todas cosas que venían trabadas muchísimos años para Irán, que se estarían destrabando ahí. El punto número 8 habla del programa nuclear iraní, donde Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará más armas nucleares y se va a negociar qué se va a hacer con el material de uranio enriquecido ahora, ¿sí? Que tienen ahora, aunque se duda mucho que se saque del territorio, pero sí que se va a ir como diluyendo con supervisión. El punto número 9 es que Irán va a mantener su programa nuclear en la situación actual ahora y que Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas militares. Bueno, un poco con los primeros puntos. El número 10, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones para que Irán pueda exportar petróleo crudo, productos derivados y petroquímicos. Las exenciones también alcanzarán servicios relacionados con operaciones bancarias, seguros y transporte. Sacar todas bloqueos o trabas que tenía Irán desde hacía muchísimo tiempo. Liberación de los fondos iraníes congelados. Se va a crear un mecanismo ejecutivo para supervisar el cumplimiento de este memorándum. Y bueno, toda la formalidad, los puntos que quedan para terminar de cerrar el acuerdo. Pero los principales puntos son los que mencioné al inicio, ¿sí? En definitiva, lo único que se vería, digamos, que gana Estados Unidos es lo del programa nuclear, pero que tampoco es que le sacan el uranio. Y después el resto, la gran mayoría de las cosas, ha ganado claramente en la negociación Irán. Bueno, es lo que dice Trump. ¿Era esto o una catástrofe económica? Se ve claramente que quedaron de rodillas. ¿Qué decir al respecto? Bueno, vamos a analizar los mercados. Ya lo grabé a esto, no me grabó en realidad. Estuve hablando como 15 minutos solo. Así que vamos otra vez, todo nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó esta semana con el mercado de Estados Unidos? Bueno, como dije, una semana corta. ¿Por qué? Porque el lunes fue feriado acá en Argentina y hoy viernes es feriado en Estados Unidos. Así que a jornada completa, martes, miércoles y jueves nomás. La vela semanal de Estados Unidos es roja. Una vela doji se le llama. Quiere decir poco cuerpo y mecha arriba y mecha abajo, o sea, vela de indecisión. El mercado no sabe si seguir subiendo o bajar. Indecisión. Si lo vemos en visión diaria, al S&P 500, podemos ver cómo estuvo al compás de las noticias estas que estuve mencionando, que tira Trump, de acuerdo o no acuerdo, un cambalache. El mercado se venía poniendo bajista. Miren, de máximos cada vez más altos, o sea, máximos crecientes, pasamos a un esquema de máximos decrecientes, ¿sí? Máximos cada vez más bajos. Eso premonición de que quizás el mercado se pone bajista. Además acá rompió las medias móviles a la baja, pero después con esta noticia las volvió a superar, ¿sí? Esta noticia, como la conté la semana pasada, de que había acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y terminó la semana así.
arriba de las medias móviles. El mercado tiene ganas de ponerse bajista. Además, la semana pasada pasó todo lo de SpaceX, la salida a la bolsa, todo el FOMO impresionante ese. El mercado está muy volado, ¿sí? Los indicadores ya están bajando, o sea que no se ve que en los próximos meses cercanos se vuelva a una situación de máximos históricos cada semana como veníamos, ¿sí? Además, si vemos, también hay una rotación hacia el Dow Jones, el índice industrial, que se lo considera más conservador y más defensivo, ¿sí? Aunque sigue siendo renta variable, está lleno de acciones y demás. Que esta semana hizo máximo histórico, vamos a ver la vela semanal, ¿sí? Pero que también terminó bajando en el día de ayer, ¿sí? También se le está terminando la nafta, por así decirlo. El Nasdaq igual. Aunque ayer subió fuerte por un acuerdo entre AMD y Apple, que bueno, hizo que vuele todo el mercado de tecnológicas y semiconductores que no para de volar. Aunque también ya está demasiado volado todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Y vemos que el mercado estuvo subiendo mucho en las últimas semanas, ¿sí? Y que ya se le está terminando ese impulso alcista. ¿Por qué? Porque no sube indefinidamente el mercado, como así como tampoco baja indefinidamente el mercado. Tiene periodos de subas y tienes periodos de baja. Periodos de suba y periodos de baja, ¿sí? A veces son más fuertes las bajas o las subas, o más largos los periodos y otras veces más cortos. Pero indefinidamente hace subas y bajas, porque es el comportamiento del mercado. Si nosotros lo vemos de largo plazo, el mercado de Estados Unidos es eternamente alcista, o sea que vos compres donde compres, si vas de largo plazo, vas a tener más en el futuro, ¿sí? Si vemos con velas de 3 meses, donde cada velita son 3 meses, vemos cómo es eternamente alcista el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos tomar como una especie de conclusión en la semana? Y que el mercado ya está agotando los últimos cartuchos para quizás descansar 2 o 3 meses o caer incluso, ¿sí? Puede caer o descansar, lateralizar para volver a ponerse alcista hacia fin de año y hacer el rally de Navidad y todo eso que estamos acostumbrados, que si no sabes qué es el rally de Navidad te invito a verlo en un video que tengo explicando qué es el rally de Navidad. En el mundo cripto tenemos que encontró un soporte en las medias móviles grandes, ¿sí? ¿Dónde va a ser si no? El Bitcoin. Después de venir cayendo, se estabilizó por acá, volvió a subir y tuvo 3 semanas, 4 semanas consecutivas de caídas fuertes en el último mes. Y ahora se estabilizó. ¿Puede seguir cayendo un poco más? Sí, puede seguir cayendo, puede tener otra caída más, ¿sí? Pero ya no mucho más. ¿Por qué? Porque se tiene que poner alcista nuevamente. Son 3 años alcista, 1 año bajista. Estamos en el año bajista, a partir de octubre se va a poner alcista para ir a buscar nuevos máximos históricos, otra vez. Esto no es una recomendación de inversión. Si querés tener una recomendación de inversión, o sea que yo sea tu asesor financiero y dejar de improvisar, correr atrás de las noticias y todo eso que no sirve para nada, e invertir bien, con criterio, podés asesorarte conmigo de manera gratuita, ¿sí? Gratuita para vos, o sea que no tiene ningún costo extra para vos. ¿Por qué? Porque mis honorarios se pagan con las comisiones que ya pagás cuando invertís en cualquier broker, por más que no tengas el asesoramiento, así que aprovechalo, ¿sí? Trabajo con Invertir Online y con Balance, 2 brokers de primer nivel, los brokers líderes de la Argentina. Así que si querés, si ya tenés cuenta, contactate conmigo, te digo cómo hacer para ser asesorado por mí. Y si no tenés cuenta, también te digo cómo crearte una muy fácil. Mañana ya la tenés lista. Así que esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si así fue, dale me gusta, suscríbete al canal y nos veremos la próxima semana con más noticias, con más análisis. Hoy vimos de todo. Vimos noticias locales, internacionales, repasamos los 14 puntos del entendimiento entre Irán y Estados Unidos, el tema de la Fed, datos de la economía real, todo. No nos faltó analizar nada. Así que nos vemos la semana que viene. Chau, chau.